A Hola, ver, Alicia, buenas tardes. Hola, ¿cómo les Lice, va? ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes qué tal? Igual, Alicia, bien, Bien, gracias. todo bien. Me alegra. Estábamos comentando con Nicole hace rato sobre sus madrugas. Son Pucha, buenísimos. Alicia, qué frío. Buenísimos, dicen. Frío que hace, Licen. Sí, qué grave. Pero ni Sí, modo. me duermo y estoy ahí con mi pijama y nos hacen prender la cámara, es muy vergonzoso. Lo peor de todo es que eso es lo peor, porque si aunque sea así fuera sin, Ujú. podríamos estar pues en nuestra camita bien tapados, pero No, porque te duermes mientras pasas clases. Yo tenía el primer módulo virtual, dicen, no nos hacían prender cámaras, y no, pues era arma de doble filo. Me dormía Claro. en la clase. Ah, qué grave. Pero esa clase les hace poner, o sea, la cámara porque también es con La Paz, ¿verdad? El curso compartido. sí, Sí, sí. Sí, sí. aparte, ¿cómo es con la lista en Córdoba? Sí o sí. Ah, Dicen allá. la Micrófonos, frío que está dicen. haciendo. Y dicen, esta materia tampoco tenía que ser con los de La Paz. Y juraba que sí. Tenía que ser. Licen, Qué bueno. justo ahorita están teniendo una charla re buena, me han contado, con la Soraya, igual en Desarrollo Económico 3. ¿Ah, sí? No sé si tal vez entrar o no sé, de Verónica Osorio, que dice que la Soraya le ha invitado, digamos, para Sí, hablar de temas de desarrollo justo. sí, que ellos van a tocar recién algunos temas sobre, por ejemplo, infraestructura, salud, educación y demás. Y por eso es que los módulos son diferentes ahora. Ay, ay, ay. Qué bien. Ok, a ver, el día de ayer ya les pedí que puedan desarrollar una primera aproximación hacia lo que significa para nosotros este escenario de desarrollo económico local, ¿ya? La idea es que hoy día podamos aplicarnos un poquito más. Así que les voy a compartir aquí mi pantalla. Bueno, de una vez toda la pantalla, perdón, está en... Y esta es la pantalla completa. ¿Ya ven la pantalla, chicos? Sí, dicen. Ah, ya, genial. Pipi. Ok, bueno, básicamente lo primero que vamos a ver nosotros es una, digamos, un enfoque, ¿no? Porque básicamente aterriza dentro de los diversos enfoques de desarrollo económico. Solo que en este caso hacemos referencia a una herramienta que además es mundial, por si acaso, chicos, dado que en muchos países a lo largo de todo el globo se va fomentando el desarrollo económico local. Y obviamente no se lo aplica solamente a países pobres, sino que se lo aplica también en muchos países europeos, de los cuales salen bastantes recomendaciones sobre sus propias regiones. Sabemos que cada país siempre tiene identificado su componente agrícola en la parte rural y por lo tanto mucho del desarrollo económico local se aplica a las áreas rurales de los países, inclusive los países más ricos, como por ejemplo muchos países europeos. La idea del desarrollo económico local entonces es empezar a empoderar, ¿no? Y creo que una de las palabras clave es justamente el empoderamiento. Mm, ¿De quiénes? Sobre todo los actores locales. Esta idea del desarrollo económico local se ha aplicado bastante en nuestro país. Hace por lo menos 2 décadas atrás que ya existían muchos proyectos de la cooperación internacional, obviamente, que buscaban implementar escenarios de DER dentro de los municipios. ¿Por qué nos interesa eso? Es que cada gobierno municipal, desde el año 94 en adelante, empieza a tener un rol muy importante para la planificación de lo que significa el desarrollo y el crecimiento económico de sus regiones. Hasta antes del 94 todavía dependíamos de lo que en ese entonces era la prefectura, las corporaciones de desarrollo y también el propio gobierno nacional. Quien tomaba las decisiones en los años 90, bueno, a principios de los años 90, era sobre todo la parte gubernamental central. Es como si quien planifica todo es el gobierno y las diversas instituciones a nivel local simplemente se ocupan de cumplir las órdenes. Aquí en nuestro medio, en Cochabamba, existía la institución denominada Cordeco, que era la Corporación de Desarrollo de Cochabamba.
Y de la misma forma existían otras instituciones de tipo CORDE en todos los demás departamentos. CORDEOR, recuerdo que existía CORDEOR en Oruro, CORDEPO en Potosí, CORDETAR para Tarija. Pues algunos nombres eran así de sugerentes, bastante fáciles de recordar, aunque creo que en La Paz no era Cordelá, tenía otro nombre, ¿no? Pero igual hacía referencia a corporaciones de desarrollo. O sea, se decía que el gobierno nacional podía actuar como si fuera un gran brazo protector de la economía y los brazos operativos eran esas corporaciones de desarrollo. De alguna manera sí funcionaron por muchos años, salvo que necesitaban un gran impulso económico. Y ese impulso económico sí o sí venía de la parte gubernamental central y las capacidades a nivel local eran pues muy reducidas. Las alcaldías de ese entonces, la prefectura también que estaba en ese entonces activa, no tenían muchos recursos. O sea, me refiero sobre todo a recursos económicos como los que tenemos ahora nosotros en pleno 2020. Sabemos que los presupuestos que se manejan a nivel del municipio y a nivel de las gobernaciones son significativos en comparación con el dinero que tenían los prefectos y los alcaldes hace 20 o 30 años atrás. Porque en esos años solamente vivían de los impuestos que se cobraban a nivel local. Por ejemplo, la alcaldía, hace 30 años atrás, tenía dinero sobre todo del sistema de mercados que tenía ahí a su cargo. Entonces, cada persona que participa de un mercado efectivamente paga una patente. Bueno, se llama patente, pero es un derecho por usar la vía. Y esas patentes no son muy significativas. Valen 2 bolivianos, 3 bolivianos por día, más o menos. Y en función del mercado, mientras más grande sea este mercado, más patentes podemos cobrar. Y por eso Cochabamba, de alguna forma, no tenía mucho desarrollo. O sea, era una ciudad grande porque había muchos habitantes, pero el desarrollo de infraestructura, de servicios básicos en general, siempre fue limitado, porque el dinero no alcanzaba, dado que no había fuentes muy fuertes para financiarnos. Y obviamente las prefecturas también tenían el mismo problema, ¿no? Las provincias dependían de las prefecturas, el prefecto era nombrado por el presidente o la Junta de Ministros, pues no teníamos poder nosotros sobre la elección de nuestras autoridades locales. Sí o sí dependíamos de quien ganara las elecciones. Y claro, después del problema de los años 80, después de la crisis del año 83 y la vuelta a la estabilidad del año 85, los presidentes que empezaron a surgir dentro de nuestro país, pues eran más o menos de corte, de alguna manera, contestatarios, ¿no? Eran de corte denominados izquierdistas. Uno de ellos, obviamente, fue el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el MIR, que entró al gobierno en el año 89 y que, claro, se quedó ahí 4 años y todas las personas que estaban junto con el gobierno de Jaime Paz Zamora, pues se apoderaban de todos los órganos del Estado. Por eso no se desarrollaban capacidades. Era fácil encontrar que un prefecto era de La Paz, ¿ya? Casi todos los prefectos tenían la fama de ser de La Paz o ser enviados de La Paz. Eran muy pocos los prefectos que eran de la propia zona. En el caso de acá de Cochabamba, había prefectos que venían de La Paz o eran cochabambinos que vivían en La Paz y nos ponían un prefecto así a dedo. Y claro, como la política era esa, teníamos básicamente que aceptar. Sin embargo, a partir del año 94 se generan esas primeras ideas para generar protagonismo y capacidades a nivel de los órganos de desarrollo y de decisiones locales. Y esa es una forma de empezar a identificar que el desarrollo económico local puede ser un elemento fundamental para nosotros. Ya no deberíamos estar dependiendo de lo que otros nos dicen o lo que otros opinan sobre nuestro propio desarrollo, sino que nosotros, desde un punto de vista más local, tendríamos la capacidad de formular nuestras propias estrategias y, lo más importante, tomar nuestras propias decisiones. Quizás Dicen, eso ahora, empezó con la ley de participación popular, ¿no ve? a esa me Con el refiero, gobierno del correcto. Boni. Exactamente esa. Goni, justamente el año 94, empezó a democratizar el poder en nuestro país. Hasta antes de Goni, todo dependía de
del grupo de poder que ganaba las elecciones. Y punto. Pero Gonzalo Sánchez de Lozada, desde su ascensión al poder, en la primera vez que subió al poder, ya democratizó básicamente la toma de decisiones. Y por eso se crearon también los niveles de mando menores, que en este caso los conocemos como los municipios. Se restó algo del poder de las provincias, porque de alguna manera había corregidores en las provincias, ¿no? Que eran las autoridades provinciales, ¿no? Y se les dio mayor importancia a los municipios. Y esos municipios, por lo tanto, empezaron a tener no solamente recursos, sino también responsabilidades. Y cuando entendemos que una institución cualquiera tiene recursos, tiene responsabilidades y tiene representatividad, entonces entendemos que este órgano o esta institución puede tranquilamente desempeñarse de manera autónoma. Y esas implementaciones, entonces, justamente vinieron acompañadas de esos elementos. Además, se crearon lo que eran las OTBs. Y esas organizaciones territoriales de base buscaban ser sobre todo el punto neurálgico, o sea, la parte más micro, desde donde salían las demandas de la sociedad. Y obviamente no estamos hablando de demandas como que quiero esto, quiero aquello, sino demandas estratégicas pensadas siempre en un escenario de cordialidad social. Hasta antes del 94 era muy difícil entender que no podíamos depender del gobierno, porque sí o sí dependíamos de un presidente. Lo que decía el presidente era ley y todo el mundo le hacía caso. Era muy normal, realmente era muy normal en los años 80 y parte de los 90, que todas las publicaciones a nivel de las escuelas sí o sí tengan la cara del presidente en la portada. Parece exagerado, pero si ustedes pueden recurrir, por ejemplo, a algún documento escolar del año 90, por decir una fecha, con seguridad van a encontrar que la foto de Jaime Paz Zamora está en la portada o en la contraportada. En la portada puede estar, digamos, libro de biología de terceros de primaria, ¿ya? Y está provisto obviamente por el gobierno. Todo el librito tiene el contenido necesario, pero al final, en la contratapa, sí o sí, estaba la foto del presidente. Porque había una cultura demasiado cerrada hacia la parte presidenciable. Y lo que decía el presidente era básicamente la ley en nuestro país. Desde que Goni asume todo esto, ya dejan de darle tanto culto a los presidentes y más bien la importancia empieza a recaer sobre todo en los municipios. Las provincias ya dejan de ser partícipes de los procesos de tipo político porque los corregidores se anulan y las prefecturas, si bien siguen siendo delegadas así a dedo por parte del gobierno central, ya tienen menores capacidades y menores recursos para poder ejecutar sus actividades. Los municipios son los que empiezan a tener la coparticipación tributaria y por lo tanto una parte del dinero que se cobra por impuestos se va al municipio. El municipio cobra sus propios impuestos, llamadas las patentes municipales, pero además recibe una parte de los impuestos nacionales, ¿no? Vía los programas de planificación operativa anual. Entonces, había toda una reingeniería que se da a partir del año 94 en adelante. Y los actores fundamentales son, sobre todo, los municipios. Ese tipo de elementos son bastante afines a las políticas del desarrollo económico local. Por eso es que vale la pena mencionar, dado que nuestro país ha sido un ejemplo por muchos años para otros países que les demostraba cómo es que teníamos que organizarnos. Y tal fue el caso que nos hemos organizado de una manera tan adecuada que años después se logró lo que muchos querían en los años 80. Un presidente de tinte indígena, ¿no? Un presidente básicamente que viene de los movimientos sociales. Y eso empezó con Goni. Esta idea de fortalecer la identidad y fortalecer sobre todo las capacidades de decisión de los órganos así a nivel de barrio, sí también fue una gran estrategia. Estoy seguro, chicos, que ustedes conocen qué es una OTB. Y es más, ustedes forman parte de una OTB. Y la idea fundamental es que tenemos muchas OTBs y esas OTBs conforman distritos. Y esos distritos conforman municipios después, ¿no?
Esa es más o menos la forma en la cual nosotros estamos organizados. Chicos, ¿saben en qué distrito viven? No sé ni mi calle, dicen. Voy a averiguar, pero ¿Por dónde viven? Ya, mentira. vivo por el Parque de las Memorias, pero no sé mi calle. Es Ah, acaba, pero no sé. De ¿alguien los sabe qué últimos 2 distrito? postes de alta tensión del cerro, 3 más atrás vive la nota. Justo ahí. Justo ahí. ¿Cuáles ¿Alguien en son serio? ¿Nadie? los distritos, Lice? Son 14 distritos, en Cochabamba por lo menos. Creo que tengo un mapita de distritos. Me voy a fijar, dicen. Voy a ver si Ya. lo tengo. ¿Y cuáles son los distritos? O sea, yo sé por dónde vivo, pero no sé si es el distrito. A ver, ¿por dónde vives? ¿Cuál es más o menos tu calle? Por San Pedro. Ah, ya, ok, ok. Les voy a pasar en breve el mapita de distritos. En Cochabamba tenemos 14 distritos, ¿ya? Y cada distrito, claro, es un gran barrio, ¿no? Son varios barrios que podemos identificar. Les paso en breve el mapita de distritos para que vean en qué distrito viven. Y claro, cada municipio tiene sus propios distritos. Como Natalia dice que vive en Sacaba, entonces también está dividido en distritos. Y esa fue la forma en la cual nos teníamos que organizar. ¿Y por qué nos organizamos en distritos o en comunas? No, las comunas también son conjunciones de distritos. La idea de esa división del poder era sobre todo pensar que las OTBs y sus respectivas comunas vayan a tomar decisiones sobre lo que quieren hacer con su dinero. Y claro, en Cochabamba podemos entender que la alcaldía de Cochabamba en los años 90 fue bastante exitosa. Los que conocen algo de la Cochabamba de los años 90 saben que ha cambiado un montón la ciudad. Para empezar, se han construido varios pasos a desnivel, se han masificado la identificación de parques, hay muchos parques por todo lado, y además se han abierto algunas calles para que sean más anchas, ¿no? Sobre todo pensando en la mayor circulación vehicular. Se ha modernizado Cochabamba en los años 90 y parte de los años 2000. Y claro, los que son cochabambinos de esa época conocen muy bien que la persona que ha ayudado en toda esta revolución de lo que es solamente Cochabamba es el señor Manfred Reyes Villa, ¿verdad? ¿Han oído hablar del señor? Sí. Un gran sujeto. El cablecito, el El bombón. bombón, ¿no? El bombón, Ajá. correcto. Freddie Mercury era, ¿no? Ah, sí, Nuestro alcalde. se parece. Y lo que pasa es que ese señor, o sea, nos caiga o no nos caiga, porque después hizo otras cosas, pero en los años 90 por lo menos sí fue muy famoso a nivel de todo nuestro país. Muchos gobiernos municipales envidiaban a Cochabamba y pensaban que Cochabamba tenía un montón de dinero y que le llovía el dinero porque hacían muchas obras. Y la verdad no fue tanto eso, ¿no? Porque Santa Cruz tenía casi tanto dinero como nosotros y La Paz mucho más dinero que nosotros a nivel del destino de la parte de la coparticipación tributaria. Lo que pasó es que en Cochabamba sí había muchos actores locales que tenían muchas capacidades. Y ahí es donde resalta justamente la coordinación a nivel institucional. El protagonismo de la parte privada, la parte académica y sobre todo la parte gubernamental fue fundamental. Se empezaron a formular un montón de estrategias de desarrollo económico local dentro de Cochabamba que fueron bastante exitosas. Y quizás una de las ideas fundamentales en términos de política fue que había que tomar decisiones. Y lo que Manfred hizo fue justamente tomar decisiones. Obviamente no estoy tratando de alabar al Señor en absoluto, sino simplemente estoy tratando de recordar un hecho que ha sucedido en nuestra ciudad y que evidentemente un alcalde logró un gran cambio, un cambio cualitativo en todo lo que significaba la parte urbana. Las calles fueron asfaltadas o pavimentadas, lo cual era algo nuevo. O sea, en Cochabamba básicamente se dieron las primeras calles así pavimentadas con cemento. Normalmente se acostumbraba a poner adoquines, ¿no? Que son ahí unas estructuras de cemento de tipo hexagonal. Entonces era muy común poner adoquines. En Santa Cruz, por ejemplo, el casco viejo está lleno de adoquines o algún tipo de losetas. Y ese tipo de infraestructura es algo antiguo. Tal vez se aplica bastante bien en Santa Cruz, pero en Cochabamba
no se logró implementar eso, dado que se buscaba sobre todo asfaltar las calles, volverlas modernas, dar iluminación y que la gente se sienta segura. Ese tipo de escenarios provocó un gran cambio. Y el señor Manfred Reyes Villa, cuando estuvo de alcalde, fue reelegido hasta en 2 oportunidades. Y eso fue pues algo también llamativo. Normalmente los alcaldes duraban muy poco tiempo, se cambiaban muy rápido. Algunos ni siquiera nos acordábamos de quién era el alcalde, hasta que llegaron ciertas personas, como en este caso, ese señor. De ahí es que se entiende que si tenemos habilidades y capacidades locales, entonces podemos empezar a hablar sobre desarrollo económico local. Y la idea 2, cuando hablamos de DEL, dice que va más allá de solo pensar en una zona geográfica. El desarrollo económico local no se basa en las zonas geográficas, sino se basa en las capacidades de las personas que viven en esa zona geográfica. Nos basamos, por ejemplo, en la forma de tomar decisiones, o sea, esa autonomía, esa capacidad de tomar decisiones, y sobre todo la dinámica que se puede impulsar cuando nos reunimos. Si alguna vez han visto los documentales que se dan sobre la parte económica de nuestro país, donde uno de los documentales bastante interesantes, el que lo presenta Carlos de Mesa, esos documentales sobre la historia del siglo XX de Bolivia, claramente se puede indicar que Bolivia muy pocas veces se ha unido en el siglo XX, ¿ya? O sea, pensemos en el siglo XX hacia el año 1999. Las circunstancias por las cuales Bolivia se unía, pero eran realmente esporádicas. Muy pocas veces se ha unido Bolivia. Una de esas, por ejemplo, fue justamente la Guerra del Chaco. Nos hemos unido, pero no para enfrentar necesariamente toda la Guerra del Chaco, sino que nos hemos unido porque hemos encontrado algunos héroes dentro de la Guerra del Chaco. Seguramente ustedes conocen la historia de Boquerón, en el asalto que Bolivia tenía sobre el Paraguay cuando tuvimos la Guerra del Chaco con el Paraguay. Mucha gente habla de Boquerón, hay canciones sobre Boquerón y demás. Sin embargo, ese es uno de los pocos hitos que los bolivianos recuerdan sobre una gran guerra que provocó una gran pérdida de territorio para nuestro país. Pero nos unimos por lo menos para un punto llamado Boquerón. Si nos circunscribimos a todo lo que fue la guerra, toda la guerra del Chaco duró varios años, pero solamente en un par de meses se desarrolló la batalla de Boquerón. Y eso es lo que más recordamos. Pero el resto, hasta hubo indiferencia por muchos estratos sociales que no apoyaban a las Fuerzas Armadas y no apoyaban al gobierno para poder ejecutar acciones, digamos, consensuadas, ¿no? Y que podían hacerle frente al Paraguay. Lastimosamente, en los años 30 fue muy poco el apoyo. En los años 50, sobre todo después del 52, nuestro país se unió, pero sobre todo a partir de un partido político, ¿no? Algo muy parecido a lo que sucedió en los últimos años. ¿Sí? Licen, justamente en esa parte que hablaba sobre la guerra del Chaco, yo recuerdo a mi profesora de historia que ella nos dijo cuándo fue, o sea, ¿quién me puede decir la fecha en la que hay los primeros signos de patriotismo en Bolivia? Y efectivamente era con lo que dice, ¿no? La guerra del Chaco y nada, me parece súper interesante. No, sí, es cierto. Así es, Abigail. Realmente las pocas veces que los bolivianos han defendido a su patria, así como decir yo soy boliviano, fueron pues así, contadas con los dedos de las manos. Y uno de esos fue la batalla de Boquerón. Años después, como les comentaba, la segunda vez que se puede hablar sobre una cohesión social dentro de nuestro país fue el año 52 con el movimiento nacionalista revolucionario y todo lo que significó la Gran Revolución. Pero eso fue más que todo un tinte político, ¿no? Porque evidentemente se dependía mucho de un partido político, el MNR, y de una central obrera boliviana que era quizás la fuerza viva de la sociedad. Así que tiene algo de patriotismo eso, aunque también tiene un gran tinte político. Pero fue un segundo hito en la vida del siglo XX de los bolivianos, donde pudimos decir que sí, nos hemos unido para cambiar y generar una revolución dentro de nuestro país. Años después, este movimiento se fue desvaneciendo, como usted lo sabe muy bien, según la historia económica de nuestro país, y quizás hemos llegado así, casi de improviso, inclusive al año 90, a los años 90. Y bueno, hemos pasado por los años 60, obviamente. En los años 60 nos unió también el fútbol, por si acaso.
En la década de los años 60, el 63, si mal no recuerdo, Bolivia logra un hito futbolístico que sí logró unir a los bolivianos. Ahí no fue algo, digamos, tan patriótico, pero sí hizo que Bolivia se sienta muy feliz a pesar de los problemas que tenía. Bolivia ganó la Copa América y nos sentíamos muy felices por eso, en los años 60. En los 70 no se nota nada interesante, todo era muy político, muchos problemas a nivel de gobiernos de factos. En los años 80, la gran crisis económica, la marcha por la vida y demás, y la gente estaba muy dividida. En los años 90, la crisis en general, porque Bolivia no repuntaba, era todavía una economía muy pobre, y hasta que en los años 90 llegamos al año 93. Y justo el año 93 sucede algo que hace que los bolivianos nos unamos. Y a nivel económico es bastante interesante eso. ¿Alguien sabe qué pasó el año 93, chicos? Hemos ido al Clasificamos mundial. al mundial. La clasificación al mundial, exactamente. Y en la historia económica de nuestro país, miren, parece, o sea, no debería quizás ser mencionado un grupo de partidos de fútbol, que eran como 6 u 8 partidos de fútbol, pero fueron fundamentales ¿Cómo y no, Luis? lograron una gran unión del país. ¿Cómo lo dices? Es que en serio, los países normalmente no se basan en un partido de fútbol, pero Bolivia sí lo hizo. Y no estoy diciendo que sea algo malo por si acaso, ¿no? Yo viví esa etapa, pero Uy, Lisa, sí fue los interesante. argentinos y los ingleses casi se matan por las Malvinas el 86 en un Así es. partido de fútbol en las semifinales, con la Ah, mano de claro, Dios aparte. Sí, con la pues mano de Dios de fue Maradona. terrible. Mm. Pero para un caso como Bolivia, era muy raro vernos ahí entusiasmados. Y entonces ahí se nota, obviamente, después de muy pocos casos en los cuales los bolivianos hemos unido, se nota que realmente valía la pena buscar un objetivo común como sociedad. De ahí aparece esta idea de los movimientos sociales. El año 94, con el apoyo del gobierno del señor Gonzalo Sánchez de Lozada, se empiezan a fomentar estas democratizaciones de poder y se empieza a fomentar además la tenencia de poder de muchas poblaciones de tierras bajas. Y claro, en Bolivia es fácil identificar dónde están las tierras bajas. Estamos hablando sobre todo de Santa Cruz y de Beni. Y esas personas de tierras bajas organizadas en sus respectivas OTBs y municipios, son los primeros movimientos sociales de los cuales tenemos conocimiento en la era moderna. Y Bolivia, por lo tanto, le debe este cambio radical en su estructura de país justamente a todas estas colonias de tierras bajas. Ellos fueron los primeros en levantarse contra el gobierno nacional y fueron los primeros en decir yo tengo voz y voto y quiero ser autónomo. Y por lo tanto, todo eso guarda relación con estas ideas de las autonomías. Así que la autonomía no fue algo inventado necesariamente en la alcaldía de Santa Cruz o en la alcaldía de La Paz. La autonomía viene de mucho más atrás y viene sobre todo a partir de las solicitudes que hacen estas colonias y grupos de personas de las tierras bajas. Ya con el paso del tiempo, la denominación de movimientos sociales se fue masificando y efectivamente esos movimientos sociales ahora están bastante bien identificados. Con seguridad ustedes han oído hablar demasiado sobre los movimientos sociales, sobre todo en la última década, porque se suponía que el gobierno nacional de la última década trabajaba y funcionaba como gobierno a partir de lo que decían los movimientos sociales. Entonces tuvieron que pasar casi 20 años para que esos movimientos sociales logren un hito, ¿no? Y logren generar sobre todo un movimiento político de importancia. Pero todo empezó con esto, con un dinamismo y un reconocimiento de los actores económicos locales, de que estos tienen inclusive sus propias concepciones de política. Y cuando decimos que esos movimientos tienen sus propias concepciones de política, obviamente podemos entender que no son las mismas políticas que las que tiene el gobierno nacional. Así que son escenarios que sí o sí Bolivia los ha vivido en carne propia y paso a paso. Muchos otros países se dice que simplemente han evolucionado directamente la aplicación del desarrollo económico local. Bolivia, por su parte, ha ido evolucionando paso por paso, ¿no? Nada fue impuesto aquí, sino que la sociedad misma
fue la que empezó a generar elemento a elemento, año tras año, acción tras acción, sus propias dinámicas de desarrollo económico local. Además, nos dicen, ya desde un punto de vista más económico, fuera de lo social, ya dejando la parte social y política de lado un ratito, yendo a lo meramente económico, dicen que el desarrollo económico local, lo local, es algo así como una trinchera de guerra, ¿no? Es el lugar donde vamos a defender, ¿qué cosa? El desarrollo económico. Así que, si bien el desarrollo económico planificado a nivel global no ha funcionado, entonces tenemos sí o sí que quedarnos a nivel del desarrollo económico local, porque ese sí podría ser un impulso muy relevante para poder desarrollar nuestros objetivos de futuro. Y esos objetivos de futuro siempre están enfocados en la mejora de la situación social que tienen nuestros países. Por eso quizás mucha gente, me refiero al mundo entero, estuvo muy atento de Bolivia cuando el año 2005 justamente gana el gobierno el movimiento al socialismo. Porque como alguna vez les he comentado, chicos, el movimiento al socialismo no es el nombre final del grupo político que asumió el poder el año 2006, sino que el 2005 fue ganado el MAS IPSP. Y claro, el MAS es fácil de recordar, se llama Movimiento al Socialismo, pero el IPSP es un nombre de la sigla original según la cual se han organizado los movimientos sociales. Es como si dijéramos el IPSP son los movimientos sociales y el MAS son los políticos que asumieron los cargos respectivos. Entonces, ¿alguien sabe qué es el IPSP? Creo que era instrumento político para la Sí, soberanía de los pueblos, ¿no? perfecto, exactamente, eso es. Entonces, Bolivia, y bueno, ahí yo sé que ustedes ya tenían quizás algo de memoria, eran muy chiquitos, pero sí tuvieron quizás algo de memoria del momento en el cual el movimiento socialismo ganó las elecciones. Esas elecciones se dieron a finales del año 2005 y el 22 de enero del 2006 asume la presidencia el señor Evo Morales. ¿Y cómo fue la cosa? Pues básicamente se da el hecho de que en el periodo desde que ganó la elección hasta el siguiente año, cuando asume la presidencia, muchos gobiernos del mundo invitaban al señor Evo Morales para que los visite. Y Evo Morales hizo una gira casi por todos los continentes. Tranquilamente estuvo un mes viajando, por ejemplo, por Europa, por África, estuvo también por el Asia, reuniéndose con un montón de líderes mundiales. Cuando viajó, por ejemplo, por África, se reunió con Nelson Mandela, ¿no? Que todavía ya estaba vivo y con un pleno uso de razón. Y justamente se lo identificaba a Evo Morales como una gran oportunidad para tener quizás un Nelson Mandela en el lado latinoamericano. También tuvo reuniones, obviamente, con los europeos, pensando en temas de economía, de desarrollo económico sobre todo, y crecimiento y financiamiento. Se fue a la China a reunirse con el presidente de turno, etc. O sea, realmente fue un escenario demasiado grande que llamaba bastante la atención. ¿Y por qué nos llamaba la atención? Porque había una ruptura de la forma tradicional de trabajo. Y el IPCP era la herramienta según la cual se decía que lo local ahora era quien iba a tomar las decisiones. O sea, cuando hablamos de lo local, hacemos referencia a que ahora la gente de a pie es la que va a tomar decisiones. Y ya vamos a dejar de depender de lo que dice algún iluminado de la parte central. Y más todavía, se indicaba que la gente local es la que toma decisiones y ya no así lo que decían los gringos. Porque notarán, chicos, que sí hubo una gran, digamos, política de desprestigio hacia lo que se denomina el gringo. Y siempre que hablaban de gringos o algo así, pues básicamente se decía que era algo malo y que estaba eso como identificado como imperialista. Y ahí empieza ese discurso de que el imperialismo es malo y demás. Y es que los movimientos sociales se identificaban como locales. El problema fue que quizás se dio demasiado fanatismo hacia lo local. Y ese fanatismo hacia lo local empezó a generar algunas rencillas a nivel de la propia sociedad. Y no sé si se acuerdan, chicos, pero igual se vivió algo en los últimos años. Hubo una gran disputa
entre los movimientos sociales que estaban realmente empoderados de los años 2000, diciendo que no querían pertenecer, por ejemplo, a las ciudades grandes y que muchos de esos querían inclusive independizarse. Y no sé, las organizaciones de tierras bajas estaban también muy enojadas porque no se les daba la atención respectiva, que crearon algo llamado la media luna. Entonces, dar poder a la gente a veces puede salirse de control. Y cuando se le dio mucho poder a la parte local, generó que Bolivia casi se divida en el año 2007-2008 más o menos. La gran llamada media luna fue muy fuerte a nivel político, porque Beni, Pando y Santa Cruz, que eran la media luna, junto con Tarija además, intentaban de alguna manera, bueno, se decía, no, nunca se logró demostrar, pero se decía que querían independizarse de nuestro país y querían dividir, por lo tanto, a Bolivia en dos. Una, que sería de alguna manera la parte del valle y el altiplano, y la otra, el llano. Y ese llano formaba una media luna. Todas estas cosas aparecieron, ¿por qué? Porque efectivamente se empezó a promover bastante el desarrollo económico local y se empoderó políticamente a estas organizaciones sociales. ¿Qué más podemos ver? Pues al margen de la experiencia de nuestro país, que sí tiene mucho de qué hablar porque hemos trabajado bastante sobre el desarrollo económico local, se promueven sobre todo esto, el uso de metodologías participativas. Así que chicos, ¿ustedes en algún momento han oído hablar sobre metodologías participativas? Creo que no. La verdad no. Tal vez en el colegio o algo así. Ya, No, Liz. ya, ok. Voy a preparar materiales sobre metodologías participativas, pero básicamente tiene que ver con lo siguiente. Nos dice que debemos organizarnos ya como grupos lo más horizontales posibles, y esa organización horizontal que podemos tener nosotros merece tener algún tipo de metodologías de trabajo. Quizás la más típica de todas es una organización a nivel de directorios. Entonces, Bolivia fue quizás experta en organizar juntas directivas o directorios que luego eran los que tomaban la decisión y representaban a la comunidad. Por ejemplo, algo que es quizás más contemporáneo a nosotros es el tema de la organización de tipo las Bartolinas, que sé que las han oído hablar o hemos oído hablar sobre las señoras las Bartolinas. Y es que es un grupo de personas. ¿Las quiénes, perdón? Son señores. No, son señoras. Por lo de A los los bloqueos, creo que Bartolinos. dice la Nikki. Había un Bartolino. Ok. Había un Yo he Bartolino. escuchado porque mi tía es asambleísta, Licen, en La Paz, y Ah, siempre ya. se reúne con las Bartolinas. No sé para qué exactamente, pero siempre dice que está con reuniones con las Ah, Bartolinas. ya. La No, pero Asamblea Departamental de La Paz. no, pero en serio, realmente es así la cosa. Las señoras organizadas como Bartolinas son básicamente, uno, las mujeres mineras, dos, las mujeres campesinas, ¿no? Y esas son, claro, básicamente el grueso del total. Y tres, algunas que otra activista, ¿no? Que en cada departamento siempre hay activistas que buscan reivindicaciones sociales para las mujeres. Entonces, el escenario de las Bartolinas no tiene mucho que ver con el ámbito de las feministas, por si acaso, o sea, no va por ahí. Las Bartolinas van más sobre todo a reivindicaciones sociales de tipo económico. Por eso es que quienes conforman el grupo de las Bartolinas son normalmente personas que han trabajado toda su vida. Por ejemplo, las mujeres que trabajan en la minería. En el caso de Oruro y Potosí, esas señoras que trabajan en la minería, de hecho, no entran necesariamente a la mina, no están cavando en los respectivas minas algo, mineral y demás, pero sí trabajan apoyando al sector minero. Y claro, efectivamente ahora, pleno 2020, lo siguen haciendo. Esas señoras son las que forman parte de las Bartolinas. Y además, la gran cantidad de personas, me refiero a las mujeres,
que trabajan como productoras de campo, las campesinas, ellas también están involucradas en el ámbito de las Bartolinas. Y efectivamente es un grupo de poder bastante representativo, porque tienen representación en todos los departamentos del país. Y efectivamente eso sucede porque en todos los departamentos del país siempre hay mujeres campesinas que están trabajando la tierra y obviamente buscan de alguna manera sacar ahí las reivindicaciones para ellas. ¿Y cómo funciona todo esto? Las Bartolinas, a pesar de que son un gran grupo de mujeres y pues no hay forma de identificarlas así a plena vista, de decir, tú eres Bartolina, tú no eres y demás, ellas se organizan a partir de directorios, ¿no? Y por lo tanto hay una presidenta, una vicepresidenta y demás, tienen sus propios protocolos de trabajo, sus estatutos, y esos son algún tipo de metodologías de organización. Y una vez Entonces que serían como ellos, una asociación, Licen. O sea, si tuviéramos es que definirlas, digamos. más o menos como una asociación, sí, tienes razón, pero ellos son un poco más formales, ¿no? Una asociación quizás es algo muy, muy local, en cambio las Bartolinas son algo a nivel nacional. Son un grupo bastante fuerte que inclusive han logrado llegar a tener cupos de poder en los ministerios. Recuerden, chicos, que hace algunos años atrás una de las Bartolinas era la ministra de Desarrollo Productivo. Entonces ahí la señora de Pollera, claro, y estaba ahí como ministra, y lo cual estaba bien, claro, no hay por qué decir que estaba mal. Por el contrario, era realmente un logro que una ministra esté ahí identificada. Entonces, son realmente grupos donde las metodologías participativas tienen que aplicarse bastante bien. Por ejemplo, si solamente pensamos que hay un directorio de un presidente, vicepresidente y tesorero y nada más, quizás los que participan del escenario hasta se pueden aburrir de ir. Dicen, aquel es el presidente, el vicepresidente, se eligen entre ellitos y yo me enojo, punto. Sin embargo, las metodologías participativas que se identifican son las formas por las cuales ese directorio trabaja a partir de núcleos o a partir de acuerdos a nivel multinivel dentro de las propias organizaciones de personas. La cosa es mantener al cuerpo de personas como si fuera un cuerpo, digamos, que trabaja continuamente. Hay 1000 personas y todas las 1000 están haciendo algo. De ahí aparece quizás muy fuerte este enfoque sindicalista, donde el enfoque sindicalista, que obvio no es propio de las Bartolinas, pero sí tiene algo que ver, el enfoque sindicalista dice que lo que dice la cabeza, los demás lo cumplen. Y en el caso de las Bartolinas, sobre todo, la cabeza puede no decir algo, pero sí obedece a las bases. Entonces, el poder lo tienen otra vez las bases. ¿Y cómo se organizan las bases? Pues evidentemente a partir de asambleas que se dan cada cierto tiempo, de donde sacan votos resolutivos que luego son enviados a las reuniones de tipo departamental. Y esas reuniones de tipo departamental luego tienen una reunión de tipo nacional, ¿no? Y esa reunión nacional lo que hace es recabar la información de las partes de tipo departamental y local, sacar sus pronunciamientos y así presentarse ante el gobierno nacional. Entonces, hay un montón de elementos que vale la pena mencionarlos porque es la forma en la cual se han ido organizando. Y claro, quizás no tiene mucho que ver con lo que es el desarrollo económico local, pero sí son formas de organización vivas dentro de nuestro país. Y que claro, por muchos años más seguramente se van a quedar las Bartolinas. Actualmente están otra vez en plena vigencia. Como estamos cerca a un entorno de elecciones nacionales, este tipo de grupos de poder están vigentes, ¿no? Y están organizándose. Quizás no con la fuerza que tuvieron en los últimos años, pero sí tienen bastante que ver. Ahora, otras metodologías participativas, chicos, que también podemos identificar son, por ejemplo, algo denominados las escuelas de campo. Esas sí ya son más de tipo del tipo de desarrollo económico local. Un escenario básico que es bastante bonito. Yo tengo una experiencia sobre eso. Intenté encontrar mis materiales, pero se los voy a presentar en la plataforma para el fin de semana. Era básicamente una estrategia según la cual la gente mayor, productora de alimentos, me refiero a los campesinos cochabambinos, que han producido un producto por toda su vida, son más expertos que muchos ingenieros agroindustriales, o quizás simplemente son más expertos que los agroindustriales y punto.
Por ejemplo, me pongo a pensar en el siguiente caso. En Cochabamba nosotros estamos acostumbrados a la producción de flores. Es más, Cochabamba en las pasadas 2 décadas atrás, cuando el yoy aéreo boliviano estaba en plena vigencia, Cochabamba exportaba casi 25 millones de dólares por año en flores a Estados Unidos y a Colombia. Y como teníamos ese potencial de producción de flores, obviamente aparece ahí una pregunta, ¿y quiénes son los que exportan flores? Si empezamos a analizar quiénes son esos sujetos que exportan flores, aparecen por ahí personas mayores de 50, 60 años que nunca en su vida han estudiado algo de floricultura. Simple y llanamente lo han heredado de sus papás. Y son conocimientos que han sido identificados como válidos porque realmente permitían que las flores tengan una calidad impresionante y que además eran altamente demandados en Estados Unidos y en Colombia sobre todo. Entonces ahí aparece justamente Listen, un escenario de desarrollo económico local. Sí, dime. listen, ¿Colombia no era el mayor exportador de flores? También reexportan. En realidad, Holanda es el principal exportador. O sea, de América Latina, decía. Ah, sí, sí, Algo pero, así leí, creo, pero no sé si está bien o no. ok, solo para aclarar la idea. Por ejemplo, Holanda tiene un espacio muy pequeño, Holanda, pero a pesar de que tiene un espacio muy pequeño de producción de flores, es el principal exportador de flores del mundo. Y la pregunta es, si no tienes espacio para producir flores, ¿de dónde sale la flor para exportar a todo el mundo? Y lo que hacen ellos es reexportar. Entonces, Holanda, por ejemplo, compra flores de Rusia, compra flores de Italia, compra flores de Inglaterra y demás, y las junta dentro de sus respectivos almacenes, y esas flores luego las ordena de tal forma que salen como productos terminados con valor agregado desde Holanda. Entonces, si bien el insumo vino de otros países, el producto final sale con nombre básicamente hecho en Holanda. Lo mismo sucedía con Colombia. Entonces, Colombia igual asumió la misma política de reexportación de productos con tal de cumplir los cupos de exportación. Y efectivamente a Colombia, que es el principal proveedor de flores de por lo menos la parte del continente americano, le pedían grandes cupos de flores. Y si Colombia no podía abarcar el tener tanta flor para tanta fecha o para tal fecha, lo que hacía era comprar de los países limítrofes o los países cercanos, armar sus respectivos buqués o arreglos florales y luego exportar estas flores. Entonces Bolivia era un proveedor de Colombia, ¿no? Y los cochabambinos eran los proveedores de Colombia. Y a veces podíamos mandar de forma directa la flor hasta Estados Unidos, el principal comprador, y en otras ocasiones lo que se hacía era mandar a Colombia y luego Colombia mandaba un producto así, más grande, en mayor cantidad. Esa fue la estrategia que se manejó sobre todo en los años 90. Y claro, permitió que Colombia siga siendo el principal exportador de flores, pero tenía distintos proveedores. Eso también hay que notar. Ahora, lo que les comentaba en este caso, tanta gente cochabambina, muchos viejitos cochabambinos ya ahora, eran expertos produciendo flores. Sabían muy bien el manejo de los bulbos, sabían muy bien el manejo de las temperaturas y conocían además muy bien cómo es que se debía manejar la flor. Y esa experiencia, chicos, era de años, 40 años de trabajo tranquilamente, desde que eran niños hasta que ya eran mayorcitos y se los entrevistó. Y lo que se aplicó fue que el gobierno municipal del Valle Bajo, varios gobiernos municipales del Valle Bajo, estaban interesados en darles una certificación de un instituto técnico a estos señores. Y claro, la certificación no significaba que iban a pasar clases, iban a dar exámenes y les íbamos a dar un título, sino que la certificación fue preguntarles, hacer entrevistas continuas con estas personas y sentarme, sí, frente a frente. Es como si suponemos, por ejemplo, que Abigail es una experta en flores, entonces ella y yo nos sentamos y le pido que me cuente toda su experiencia. En lugar de que ella dé examen, yo que le estoy entrevistando, yo daba examen sobre lo que ella me contaba. Y luego toda la experiencia de ese floricultor se lo volvía un libro. Y ese libro formaba parte luego de la biblioteca de conocimientos ancestrales del municipio. Obviamente el municipio financiaba la estrategia. El instituto técnico, avalado por el Ministerio de Educación, daba el nombre y además el respaldo académico,
Y muchos profesionales agrónomos o agroindustriales y demás eran los encargados de escribir esos libros. Y los que estaban identificados como los sujetos fundamentales eran los agricultores, los floricultores, sobre todo los más viejitos. Y una vez que había este intercambio de conocimientos, después estos libros eran puestos a uso de la escuela técnica. Y luego la escuela técnica creaba una carrera técnica que era, por ejemplo, la floricultura. ¿Y quiénes eran los docentes? Los mismos floricultores viejitos, que no tenían que tener didácticas de enseñanza, solo tenían que ir a contar lo que ellos sabían. Y si un estudiante quería entender todo lo que el señor le decía, revisaba el libro, esa guía técnica, y ahí estaba todo. Por lo tanto, tenías al autor del libro. Hay una bocina afuera, chicos, lo siento por el sonido. Básicamente tenías al autor del libro, aunque no lo había escrito, pero era el autor, dándote la clase y te explicaba cómo era todo el proceso de la floricultura y te daba además los consejos que los ha ido experimentando de toda una vida. Y al final de cuentas, después de un año de trabajo, al final tenías todo un ejército de titulados jovencitos floricultores, tenías un grupo selecto de productores floricultores que han sido certificados y que además les han dado un título por ser expertos, y finalmente la estrategia se denominaba recuperación de saberes locales. Todo eso se dio solo porque se identificó una necesidad local de revalorizar a los ancianitos. Si bien esto funcionó con flores aquí en Cochabamba, también funcionó con la producción de papas y tubérculos andinos. Estoy seguro, chicos, que ustedes conocen la laguna de Corani, que es hacia Colomi, el Sí, sí. camino Sí, sí. hacia el valle, hacia el trópico. ¿Sí? Dime. Dicen, perdón, antes de que avancemos un poquito más, estamos hablando de las metodologías de participación, ¿correcto? Entonces, Así primero es. nos dio el ejemplo de las asociaciones como las Bartolinas y después no alcancé a notar qué dijo, o sea, con el ejemplo que nos acaba de dar, pero dijo así como un nombre Revalorización especial. de saberes. Eso, muchísimas gracias, Lice. De nada. Bueno, les comentaba, esta política de revalorización de saberes locales o ancestrales era básicamente también tan exitosa como estrategia de él que la pudimos implementar en esa zona de Corani, ¿no? Entonces, ahí está más o menos a un poquito más de media hora, unos 40 minutos de Cochabamba. Uno llega a la zona y seguramente pueden notar que es un poblado chiquito. Hay ciertos niveles de pobreza, obviamente, en la zona, pero muchos de ellos viven en el poblado de Colomi, pero trabajan en el monte adentro. Y hay que entrar 1 o 2 horas hacia los cerros en lo profundo, en la parte ya húmeda de Cochabamba, por donde se identifican la producción de papas, de yacón, de arracacha y de otros tubérculos andinos sobre todo. Y los de Colomi estuvieron también muy interesados. Dijeron, nosotros de Colomi siempre nos vinculan como si fuéramos del trópico de Cochabamba y la verdad no lo somos. Y de tal cual que sí, Colomi no es necesariamente el trópico de Cochabamba. Y el alcalde de Colomi estuvo muy interesado en poder promover esta política de revalorización de saberes ancestrales de sus productores de papa. Y como alguna vez les comenté, chicos, Bolivia es la cuna de la papa. Bolivia y Perú son básicamente la zona donde la papa nació para el mundo. Y tenemos aproximadamente 2.500 variedades de papa, de las cuales 500 nada más han sido de alguna manera contabilizadas en los últimos años. Y Colomi quizás es un laboratorio de papa. Tranquilamente en Colombia se han identificado como 200 variedades, sobre todo esas papitas llamadas papitas gourmet, que quizás ustedes también las han probado. Son unas papas de color lila, que alguna vez les han debido servir, chicos. Unas papas chiquitas, redonditas, de color lila, llamadas pintaboca. Esa papa viene de Colombia. Y la alcaldía de Colombia, junto con sus OTBs, sus distritos, la junta escolar, se reunieron y dijeron, nosotros también queremos revalorizar los saberes locales de nuestra gente mayor. Y por lo tanto se aplicó la misma metodología.
había técnicos, agrónomos sobre todo, que se sentaban con los agricultores más ancianitos y recopilaban de ellos un montón de información. Se sistematizaba esa información, se la publicaba la información y esa información publicada en un libro o una guía técnica luego servía para que se puedan dar clases en los institutos técnicos que existen ahí por Colombia. El Ministerio de Educación de nuestro país avalaba todo esto y les daba un certificado de técnico superior a los que pasaban las clases y de técnico experto a los ancianitos por haber desarrollado esta recopilación de sus saberes ancestrales. Así que hay muchas experiencias que valen la pena recordar desde ese punto de vista. Y todo se debe sobre todo a qué? A que el municipio toma las riendas y decide hacer algo, pone el dinero respectivo porque alguien tiene que pagar por las iniciativas, por la publicación y la gente contratada, y las otras instituciones, como el Instituto Técnico, las propias juntas escolares, las juntas vecinales, ponen de su tiempo y esfuerzo para que todo esto pueda lograr cumplirse como objetivo. Y ahí van las estrategias. De hecho, vamos a ver muchas otras más. Recuerden que la última parte de esta unidad es revisar algunos ejemplos sobre casos de él, pero al final de cuentas vemos que aparecen muchos ejemplos por todo lado. Además, miren, esto es muy importante. Dice, el desarrollo económico local implica la tecnología social, que tiene que ser básicamente innovadora. ¿Por qué? Porque de la sociedad es desde donde sale esto denominado el capital humano y sobre todo fomentar el capital social. Tal vez el capital humano lo seguimos entendiendo nosotros como la fuerza laboral capacitada, lo cual es aceptable dado que es un concepto que los economistas normalmente manejamos. El capital humano es básicamente la gente que está destinada con capacidades para producir y además ser altamente productiva. Pero el capital social hace referencia a eso que les comentaba hace rato, la capacidad que tenemos nosotros como una sociedad para ponernos de acuerdo. Si una sociedad está bastante bien cohesionada y tiene un capital social alto, se puede entender entonces que esa sociedad puede tranquilamente tomar decisiones y asumir prontamente las consecuencias. Obviamente no es muy bueno hablar sobre estos ejemplos que son muy trillados, pero vamos a hacer una pequeña relación con lo que significaría el capital social. En algunos libros dicen que el capital social más elevado está, por ejemplo, en el país de Suiza. Dicen que los suizos tienen realmente un nivel de capital social muy alto en comparación con muchos países y evidentemente en comparación con muchos países de tipo latinoamericano. Vamos a ver el tema básico de la basura, ¿no? ¿Cómo es que podemos solucionar un problema tan fuerte y en Cochabamba es bastante fuerte, denominado el manejo de la basura? El capital social habría permitido que en Suiza mucha gente esté dispuesta a separar su basura por tipo de basura. Y no solamente en orgánica e inorgánica, sino que según sus políticas y sus proyectos de manejo de basura, hasta en 5 tipos de basura. Y claro, y la gente lo hace. O sea, no hay que obligarla. Los suizos terminaban identificando que el objetivo era muy bueno y por lo tanto aplicaban la política. Y ese manejo de los residuos nos decía básicamente que si la persona ahí en Suiza maneja adecuadamente sus residuos, pues simple y llanamente alguien va a ir a recoger esos residuos y se los va a llevar para tratarlos. Pero si alguien decide no hacerlo, no hay problema. Es como si fuera un impuesto piguviano. Aquella persona que no está dispuesta a manejar sus residuos de manera adecuada, simplemente entrega al carro basurero su basura y luego tiene que pagar por el uso del carro basurero. Lo mismo que hacemos todos nosotros aquí en Cochabamba. Todas las familias pagamos por el recojo de basura, a pesar de que simple y llanamente la botamos al camión y ya. Y en Suiza se aplica el concepto del impuesto piguviano. Se está cobrando a aquellos que simplemente están contaminando. Y claro, no es tanto por el tema del dinero, creo que va más allá, sobre todo por el tema de la sociedad. La mayoría de las personas que se han introducido dentro de este proyecto de manejo de residuos
evidentemente un 95% por lo menos está desarrollando adecuadamente su conciencia social, su conciencia de manejo de la basura. Ahora ahí va la parte un poco molesta, ¿no? Y si nos comparamos con los bolivianos, pues evidentemente aquí en Bolivia sabemos que hace algunos años nuestro alcalde, el Cholango, trajo sus camiones cholangos, y se llamaban cholangos justamente. ¿Y cuál era la idea de los camiones cholangos? Pues separar por lo menos en dos la basura. Por una parte, la basura de tipo orgánica, como por ejemplo restos de cocina, por ejemplo las verduras y demás. Y por otra parte, la basura que ya era desecho, donde podíamos encontrar cualquier otro tipo de residuo. Esos camiones cholangos eran bastante interesantes al principio, pero ya la gente simplemente dejó de separar su basura. Creo que fue una moda de un mes. Y después del mes, la gente seguía botando su basura mezclada. Los autos cholangos igual creo que dejaron de funcionar con su respectiva división y luego con el paso del tiempo simplemente se dividieron en residuos en general y escombros. Y ahí sí el escombro fue separado. Entonces ahí es donde encontramos ejemplos que nos permiten verificar que el capital social hace de mucho para poder aplicar estas estrategias o políticas de desarrollo económico local. Y obviamente el manejo de la basura forma parte de estrategias de desarrollo económico local. A ver, algunos ejemplos. Les hablaba hace rato sobre los años 2000 sobre todo. Me refiero hasta antes de que entre el movimiento al socialismo al gobierno. Y sobre eso, chicos, a ver, les voy a mostrar dos cositas. A ver, esta es una. Bueno, espero que estén viendo esta presentación. Y esta es una presentación hecha el año 2005, que la tengo guardada porque realmente es bastante interesante, para que vean cómo es que Bolivia sí buscaba un acuerdo entre diversas partes. Este proyecto se llama Visión País y ha sido elaborado entre el año 2003 al año 2005, o sea, toda la época durante la cual hubo conflictos sociales y la época en la cual se echó a Goni de la presidencia, ¿no? Y el señor después se fue a vivir en Estados Unidos. En esa época de convulsión social, donde la gente no se entendía, los empresarios privados intentaron tomar la batuta de la economía boliviana, porque no había un gobierno, ¿no? El presidente Mesa estuvo un rato, luego renunció. El presidente Belcé estuvo un rato, pero solo fue por un momento, no tenía que quedarse. Y de hecho no se quedó más que unos cuantos meses. Y no había quien domine o quien dirija la economía. Y por lo tanto los empresarios privados dijeron, nosotros vamos a hacer algo. Y ellos decían que se están juntando así, la CAINCO, el INCAE y otras instituciones, y estamos hablando, por lo tanto, de los principales promotores de la parte empresarial de nuestro país. Lo que indicaban es que había la necesidad de buscar un norte para nuestro país, ¿no? O sea, estamos pensando aquí que desde lo local, desde las bases, podemos verificar que puedan haber cambios hacia lo macro de nuestro país. Ya no depender del gobierno central, sino que más bien empezar a depender de nosotros mismos. Y esa fue la idea de ese proyecto. ¿Cómo estaba Bolivia? Pues notarán, según las cifras del año 2005, que había mucha pobreza. Vamos aquí abajo con el valor de la parte derecha. En nuestro país, evidentemente, había este tipo de cosas. 40% de la población era pobre. 29% de la población urbana era pobre. Y en el área rural, prácticamente el 60% era pobre. Así es como veíamos a nuestro país. Obviamente teníamos igual, pues aproximadamente 9 millones de habitantes. Nuestro PIB se basaba sobre todo en temas de minería y algo de hidrocarburos, aunque no tanto como ahora. Y gran parte de la gente se identificaba como indígena, ¿no? Un 55% se identificaba como indígena. Y claro, evidentemente, esto de los quechos, aymaras y otros como indígenas fue disuelto el año 2009 con la nueva Constitución Política del Estado. Esto ha sido medido con la anterior Constitución Política del Estado.
Nuestro PIB nominal, miren, era chiquitísimo, era bien chiquito nuestro PIB nominal, 8.000 milloncitos de dólares. Actualmente bordea los 40.000 millones de dólares. Algunos datos de interés eran estos, ¿no? Que gran parte de la actividad económica y la población se concentraba en el eje central de nuestro país, o sea, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Había muy poca generación de empleo en el sector de hidrocarburos, a pesar de que generaba bastante aporte al PIB en general y a las exportaciones. El 60% de las exportaciones dependía del sector minero e hidrocarburífero, pero solo aportaban con un 1% de la mano de obra contratada. En contraste, cuando vemos el tema de, por ejemplo, la parte agropecuaria, esta parte agropecuaria aporta solo con un 6% de las exportaciones y poquito más del 10, muy poquito más del 10, con un 12, a lo que es el PIB. Sin embargo, casi el 40% de la población está metida en temas agropecuarios. De ahí es que hay mucha pobreza en nuestro país. El crecimiento del PIB, pues, bordeaba el 3%, más o menos. Ahí vamos un 3% como promedio. El PIB per cápita apenas superaba los $1.000. Ya nuestro PIB per cápita era muy bajito. Actualmente está superando los $3.000, por si acaso. Y había otros países a los cuales nosotros envidiábamos. Y decíamos, ojalá alguna vez nosotros podamos ser como otros países. Como estamos creciendo nosotros a unas tasas bajitas, por ejemplo, a estas tasas de crecimiento, entonces nosotros nos parecemos a estos países. Si crecemos a tasas más altas, decían, podemos llegar a ser como estos otros países, Colombia y Perú. Pero si crecemos mucho más a tasas realmente elevadas, podemos alcanzar a países como Chile, como Venezuela, que era pujante en esos años, o como México también. La idea era sobre todo pensar en la parte microeconómica, ¿no? Ya no depender de lo que dicen los líderes nacionales, sino depender nosotros de nuestras capacidades. Y para eso se hacían muchos escenarios de coordinación interinstitucional. Por ejemplo, ¿cuáles? Hablar sobre las carreteras. Para el año 2005, chicos, solamente 61.000 kilómetros teníamos de vías, de las cuales solo el 14% estaba pavimentado. Y casi, ¿no?, un 60% eran de tierra. Entonces, cuando veíamos a Bolivia, nuestras carreteras eran pues pésimas. El 60% de las vías tenía un estado pero crítico, eran vías de tierra. Si llovía, ya sabíamos que no podíamos tranquilamente transitar por las vías principales de nuestro país. Así de complicado era. Y vía las acciones de tipo cooperativo, empezamos a promover que había que construir más carreteras. Había que buscar una inversión pública a nivel vial. Y se soñaba con tener por año aproximadamente 250 millones de dólares. Si nosotros podíamos tener esos 250 millones de dólares, ya pensábamos en tener una muy buena integración carretera. Y nosotros entendemos que si las carreteras están conectadas, luego los mercados están conectados. Y es lo que llama la atención, chicos, es esta línea roja de acá. ¿Ya? Estaba roja así, desde el año 2005, por si acaso. No la pinté yo. Pero, ¿les llama la atención esa línea roja, chicos? Es la carretera del Tibnis. Correcto. Es la carretera del Tibnis. Y miren, ya el año 2003 se pedía desde el empresariado cochabambino que exista la carretera por el Tibnis. Entonces no fue un invento de años posteriores. Ya se pedía desde muchos años atrás que sí o sí se atraviese el Tibnis. Eso Dice, ¿y simplemente... en qué acabó eso? No he estado muy al tanto, la verdad. No, básicamente no hubo nada, ¿no? El Tibnis sí, efectivamente se lo ha declarado como un área, como una reserva, y por lo tanto no tenían que hacer nada, a pesar de que lastimosamente en la actualidad sí hay algunos avances de carreteras. O sea, efectivamente la ley le dio la razón a los del Tibnis y a todos los que hemos protestado por esto, pero la economía y el avance regular de la sociedad en esas zonas ha logrado nomás que las carreteras se abran, ¿no? No con la magnitud que quizás buscábamos antes, pero sí de alguna manera están ahí las carreteras. Si ustedes pueden viajar por la zona del Tibnis no sé, en los siguientes meses,
van a darse cuenta que la carretera ya está abierta. No está asfaltada, sigue siendo de tierra, pero hay una gran carretera que atraviesa gran parte del Tigris, lastimosamente. Algo que también nos llamaba la atención es, había que abrir carreteras aquí. Los colorcitos, azul, lila, verde y demás, eran anhelos. Ojalá podamos hacer esas carreteras. Porque esto era lo que teníamos priorizado. Y esto era lo que deseábamos que pase. Hay una gran diferencia entre eso. Claro, lo que teníamos priorizado era la parte ya que estaba consensuada. Lo que sí existía es la parte negra. Sí existía una carretera La Paz-Cochabamba, Oruro, Potosí, Sucre y Santa Cruz. Y luego por vía Camiri, de Santa Cruz llegábamos sobre todo hasta Villamontes. Y vía Santa Cruz hacia la parte norte llegamos a Trinidad. Ahí terminaba nuestro escenario. Lo que esperábamos era tener la Y de integración, esta que vinculara Cochabamba con Aiquile y Totora y que luego permitía llegar hasta Sucre. Y además tener esa vinculación, la parte, esta lilita, esta moradita, que decía que podemos pasar por Oruro y llegar sobre todo a la parte de la frontera con Chile y promover la carretera de Potosí hasta el Salar de Uyuni. Miren que actualmente eso ya se ha logrado, está asfaltado. Pero en 2005 era un anhelo. Ojalá se pudiera hacer, decían. Pero eran esas realidades, ¿no? Estamos hablando de hace mucho tiempo atrás. Bueno, hace ya más de 15 años atrás. ¿Qué es lo que teníamos que hacer? Pues exportar, crecer. La cantidad de exportación de nuestro país era pues bajísima en comparación con otros países. Lo que exportábamos de gas era muy poquito, solo un 36% del total. Ahora se exporta un porcentaje mucho mayor, obviamente. Y vía los acuerdos a nivel local, se empezaron a tener este tipo de escenarios. Nuestra inversión era muy bajita, se dan cuenta, eran 1.000 milloncitos por año y nos sentíamos felices. Actualmente bordea los 3.000 o 4.000 millones y vamos evolucionando de a poco. Y lo más importante de esta presentación es justamente los proyectos identificados. Se decía, hay que hacer algo con nuestra patria está muy mal y por lo tanto tenemos que todos nosotros ajustar nuestras tuercas y plantear el escenario del cambio. Y alguna de las ideas era, por ejemplo, esto, ¿no? Crear institucionalidad de apoyo. Y ustedes entienden, chicos, que la parte de instituciones no es necesariamente una oficina, ¿no? Las instituciones económicas son sobre todo las reglas del juego. Y por eso es que era muy importante velar por la institucionalidad de todo el aparato económico para nuestro país. Se tenían que fomentar, por ejemplo, circuitos de tipo turístico. El turismo era un elemento fundamental que podía sacarnos de la pobreza, ¿no? Esa fue, por ejemplo, una de las conclusiones de estos acuerdos a nivel local. Los escenarios de turismo podían ser varios. Por ejemplo, aquí, vincular el Sucre histórico con el Potosí colonial y el Salar de Uyuni. Y ese debía ser un destino turístico de relevancia. Además, fomentar esto que se llama la zona de Pampaullagas, en Oruro, y aprovechar lo que es la parte de Copacabana y el lago Titicaca y la belleza de La Paz como ciudad maravilla. Y claro, sin dejar de lado lo que es San Ignacio de Chiquitos y todo lo que significaba el corredor, ¿no? De la parte de San Ignacio de Chiquitos, de los varios santos que existen por ahí. Esa era la idea. Dicen, pero eso de Uyuni, Potosí, no se ha hecho, sí. No. Todo eso Porque yo fui al Salar el año pasado y queríamos ir a Potosí con unos amigos que llegaron de Brasil y no había nada, o sea, no había, porque nos dijeron que el camino era horrible, que estaba súper mal y solamente salía creo que una flota al día, así, era horrible. Pero al final nos fuimos a Sucre, estuvo bonito igual, pero ir del Salar a Potosí es súper complicado. Más o menos. Yo fui hace unos 5 años atrás y estaba asfaltadito, pero no se logró el proyecto este, ¿no? Este era el anhelo. Se reunieron los potosinos con los chuquisaqueños, dijeron, hagamos un proyecto de turismo, ya, este va a ser, etcétera. Pero lastimosamente nunca se logró hacer nada. Yo creo que sería súper bueno, porque varias personas van al Salar y de ahí tienen ganas de pasarse a Sucre, digamos, que es la capital, y Potosí, que tiene tanta historia. Exacto. Qué pena que no se logró. A eso me voy. Potosí se está muriendo. Lastimosamente sí.
Y eso Le me van voy a quitar justamente su con esto. cosa de ¿De litio? su patrimonio histórico, de el ser rico y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque el ser rico básicamente va a explotar y se va a caer por la minería, entonces le van a quitar su, Su ¿cómo se llama? atractivo. Su reconocimiento de la... Tiene un UNESCO. reconocimiento internacional. Sí, de la UNESCO, exacto. Ujú. Del Patrimonio ciudad histórico. patrimonial. Ujú. Ajá, le van a quitar todo eso, porque no lo cuidan. Lastimosamente Pena, es cierto. Bueno, qué pero pena. miren, eso se hablaba ya el año 2003, 2004. O sea, ustedes estaban naciendo y ya las economías locales, los gobiernos locales, ya pedían que eso se pueda realizar. Casi 20 años después, no hay nada. ¿Qué más? A nivel de turismo, el turismo de selva. Aquí vemos justamente la parte, aquí está Guayana-Merín, están muchos poblados de interés, también Zapando de alguna manera. Son varias zonas que siguen siendo de alguna manera zonas de tipo de selváticas. Y lo que se buscaba era desarrollar servicios de turismo justamente para que la gente que le interese visitar esas zonas, ver dónde están los hábitats de los jaguares, de alguna forma ir al Tigris también, podían ser elementos aprovechables. O sea, los proyectos existían, la gente había logrado acuerdos. Lastimosamente, todo esto que se identificaba como un potencial a nivel local, con el paso de los años, simple y llanamente se esfumó. Por eso les dije, esta presentación se dio justo antes de que el movimiento socialismo gane las elecciones, porque los acuerdos que se realizaban a nivel político estaban sobre todo pensados en, bueno, es que estaban pensados en que quizás Tuto pueda asumir la presidencia otra vez, en que quizás, ¿quiénes más estaban? El MIR pueda asumir otra vez la presidencia. O sea, estaban pensados en los tradicionales. Y todo eso lastimosamente se trabajó con los políticos tradicionales. Nadie, así en su sano juicio, iba a pensar que Evo Morales iba a ganar las elecciones con un 60%, bueno, 56%. Fue un gran revés para todos los planificadores de desarrollo económico local de esos años. Y de alguna manera, inclusive, Manfred Reyes Villa era un elegible candidato a ser presidente. Cuando se postuló y perdió frente a Evo Morales, pues realmente fue igual un acabose político para él, dado que con él se habían hecho también estos acuerdos de ver proyectos que podían dinamizar la parte local de nuestro país. Lastimosamente, los empresarios eligieron mal, ganó el MAS y el MAS no quiso saber nada de esos proyectos. Generó sus propios proyectos, obviamente. Bueno, Santa Cruz dijo, nosotros como Santa Cruz podemos ser un centro internacional de negocios. Y la idea fundamental es que desde La Paz, con la parte del poder político, desde Uyuni, con la parte del poder, sobre todo turístico, y conectando con Santa Cruz, podíamos entender que hay una ciudad pujante donde se pueden hacer un montón de convenciones. Y los cruceños de alguna forma sí lo hicieron, porque efectivamente en Santa Cruz podemos encontrar enormes lugares donde se hacen reuniones masivas. Los hoteles, por ejemplo, los hoteles de lujo en Santa Cruz, tienen grandes centros de convenciones que son muy bien aprovechados. Las reuniones que se han ido dando a nivel de los últimos años que el gobierno nacional ha impulsado, reuniones a nivel de muchos países, se basaban también en tener una situación de reuniones en Santa Cruz. Y además, Santa Cruz y La Paz son los únicos departamentos que tienen aeropuertos internacionales. Y por lo tanto era muy fácil, o llegas a La Paz o llegas a Santa Cruz. La idea era fomentar sobre todo este tipo de escenarios, ¿no? De que Santa Cruz sea el centro de reuniones de toda Latinoamérica, no solamente Bolivia. Si alguien quiere reunirse que está en Colombia con alguien de Argentina, ¿para qué ir hasta Colombia o para qué ir hasta Argentina? Vayan a Bolivia, les decía. Bolivia está al medio, nos podemos reunir en igualdad de condiciones. Si tú estás en Brasil y tú estás en Perú, por ejemplo, pues no se vayan tan lejos, no vayan a un país o al otro. Vengan a Bolivia, se les invitaba, porque en Bolivia efectivamente los vamos a esperar. Y esa era la estrategia, ¿no? Pensar en un Santa Cruz como un centro de negocios a nivel latinoamericano sobre todo. De alguna manera algo hubo, muy poco, pero algo se hizo a nivel de la iniciativa privada sobre todo. Cochabamba, pues dijimos, ¿qué tenemos para Cochabamba? ¿Qué de bueno tiene Cochabamba? Y en los años 2003 al 2005, lo mejor
que se identificó para Cochabamba fue organizar los servicios de salud. En ese entonces estaba de moda la clínica belga, ¿ya? Sobre todo para temas de operaciones del corazón, y había mucha gente que del resto del mundo venía a Cochabamba, visitaban Cochabamba y además se hacían operar del corazón. Había muchos compatriotas bolivianos que habían migrado años atrás y que a modo de volver a visitar a sus familiares en Cochabamba, también aprovechaban para hacer algún tipo de consultas médicas. Y hospitales como el belga, también como el gastroenterológico, que es otro de los principales centros médicos de nuestro país, y además dentro de Cochabamba la clínica Los Olivos, que estaba nuevita en esos años, eran referentes del servicio de salud. Y se dijo, por lo tanto, hay muchas cosas que aprovechar. Primero, la infraestructura. Cochabamba ya contaba con muy buen acceso de carreteras dentro de la ciudad. Me refiero a los pasos a desnivel, a las carreteras bien asfaltaditas dentro de la ciudad, un buen ordenamiento territorial. Además, el clima es favorable. Cochabamba no es ni muy alto ni muy bajo y el clima es bastante templado. La gente puede llegar tranquilamente a Cochabamba y siendo mayorcita de edad inclusive, puede no tener ningún tipo de problema, inclusive tipo cardíaco. Entonces, ¿por qué no fomentamos el turismo de salud? Que la gente haga turismo y además de hacer turismo, que se haga tratamientos médicos en Cochabamba. Y no solamente tratamientos médicos de tipo tradicional, también inclusive tratamientos de tipo no tradicional, ¿no? Y es que en Bolivia, sobre todo, tenemos un montón de cultura milenaria enfocada a esos saberes locales que les comentaba antes, a las personas que te curan de enfermedades raras, le llaman brujas, le llaman brujos también. O sea, esas personas también formaban parte de la estrategia, dado que no solamente es la medicina formal, también hay medicina antigua que explica, y bueno, trata de explicar algunos fenómenos de nuestro cuerpo humano. En algún caso había también la medicina tradicional que nos curaba a partir de hierbas. Otros son la medicina tradicional que nos cura de enfermedades a partir de algunos animalitos. Y en alguna de las reuniones en las cuales participé, nos contaban uno de los señores que podía curar los males reumáticos de las personas de edad avanzada a partir de ponerles sapos calientes en sus manos. O sea, cosas interesantes, pero realmente no sé si alguna vez habría funcionado. Pero eran ofertas que se daban. Y la gente estaba muy emocionada por realmente promover a Bolivia como un país competitivo del año 2005 hasta el 2020. Y entonces el lapso de años debíamos lograr algo. Tarija estaba sobre todo enfocada en su cadena de uvas, vinos y cinganes. Y claro, de alguna forma sí lo hizo, no con el apoyo que buscaba, no con un apoyo gubernamental e internacional, tal como se lo plantea aquí, pero Tarija sí lo logró hacer. Actualmente, en el mes de febrero aparece lo que es la Vendimia, ¿no? Que es un gran festival justamente del cierre del ciclo de producción de vinos. Si no es en febrero, va hasta marzo más o menos, pero es un gran festival denominado la Vendimia, dura casi una semana, pero los últimos días son sumamente importantes porque hasta autoridades nacionales e internacionales van a visitarlos a los señores. Y cuando alguien va a Tarija en el ámbito de la vendimia, no solamente participa de la gran fiesta, sino que además puede hacer un tour de tipo turístico por los lugares donde se producen básicamente el vino, ¿no? Un montón de parrales que existe por varias zonas de Tarija. Había un Cochabamba como... artículo de The Economist, Liz, ¿sí? sobre esto del vino, en el que decía que, o sea, Tarija a nivel de Sudamérica está produciendo entre los mejores vinos premiados y todo con Así respecto a es. Argentina y a Chile. Pero es que el problema es que uno, no hay mucho espacio porque la tierra es bien cara en Tarija y dos, que el mercado en Bolivia, y eso lo decían también los tarijeños, no, a los bolivianos no tienen mucha cultura de consumir vino Y es correcto, comparado sí. con el resto. Sí, realmente es correcto. Inclusive en Tarija. Cuando vas a Tarija te dice, si usted vino a Tarija y no tomó vino, entonces ¿a qué vino? Ok, pero el vino que te invitan es el vino tinto y punto. O sea, la gran variedad de vinos que existen y que los producen en Tarija.
Pero aún así, el chapaco tradicional solo toma vino tinto y ya. Así que la diversificación que hace mucho bien hacia los productos con visión de exportación, no son apoyados muchas veces por los propios productores locales. Y ahí tienes razón, Santiago. Sí, tienen re buenos vinos, la verdad. Ujú, así es. Deberíamos tomar todos vinos, amigo. De hecho, sí, bueno. O Singani también, ¿no? Hay que apoyar a la Oh, No industria traten de nacional. justificar su Oye, alcoholismo, Singani, amigo. Sí, vinos hay que apoyar. bolivianos, pero Bonito. Y guaya. no, y de hecho el Singani, como les dije, el Singani es uno de los pocos productos que tiene denominación de origen. Así que el Singani es propio de Bolivia y solo en Bolivia se produce Singani. Podríamos aprovechar eso también. Pero bueno, ahí va la información. ¿Qué más vemos con esto? Cochabamba como un centro de tráfico internacional. Bueno, este proyecto fue interesante. Los cochabambinos nos reunimos y dijimos, hay tanto espacio en el aeropuerto, ¿por qué no lo aprovechamos? Y la idea era crear centros de maquilas dentro del aeropuerto, de tal forma de que en esos centros de maquilas y almacenamiento, tranquilamente de algún lugar de Bolivia puedan llegar y distribuirse a otros lugares. La idea era encontrar como si Cochabamba fuera un pivote desde donde se van mandando los productos a los otros departamentos. Y podían llegar por avión, por ejemplo, ¿no? Dado que nuestro aeropuerto es sumamente grande y hay espacio. Y de hecho había estudios y maquetas, y están las maquetas ahí en el aeropuerto, que identificaban que la parte este podía ser aprovechable para generar galpones donde funcionen maquilas, ¿no? Que son centros de trabajo de corto plazo. Pero lastimosamente no se dio. Cochabamba, bueno, La Paz en este caso, sobre todo pensando en el escenario de integración a nivel social, ¿no? Ese es un enfoque más de tipo social. Oruro, en breve les muestro algo de Oruro, mejor termino rápido esto. Hay una presentación bonita de Oruro que quiero que vean. Y luego promover agronegocios en diversas zonas. Así que realmente se trabajó bastante a nivel de desarrollo económico local en Bolivia. Hay cada uno de esos puntos que ustedes ven aquí, cada grupito identificado aquí, chicos, es un proyecto escrito. Esto es un perfil de proyecto y son como 200 perfiles de proyecto que han sido elaborados en 3 años. Y la idea era ponerle dinero, ponerle platita, inversión necesaria para empezar a implementarlos. Y la gente estaba comprometida. Los empresarios privados estaban comprometidos, las universidades también estaban comprometidas. Lastimosamente nadie pensó en el giro de política de nuestro país y bueno, se tuvo que empezar a negociar otra vez todo esto. Ahí estaba, miren, inclusive las universidades, la UPB aparece ahí. Y es básicamente una de las que fomentaba esta iniciativa. Y la UPB presentó un documento a partir de lo que se llama el Instituto Boliviano del Cuero. Esto sí funciona. ¿Ven? Lo inició la UPB. Pero ahora funciona cerca a la Laguna Alalay. Es muy cerquita a este espacio de la FEICOBOL, a unas 4 o 5 cuadras de la FEICOBOL, tiene su propia instalación, este Instituto Boliviano del Cuero. Miren Dice, que, pero si esto se hubiera dado, olería más feo nuestra ciudad, ¿o no? no, pero sí se ha dado, existe el lugar. Todo esto existe. Es un laboratorio del cuero. Ojo que el laboratorio de cuero tiene un departamento de física y de química. En el departamento de física lo que hacen es medir la resistencia de los cueros y también miden qué tan flexible puede ser un cuero. Por ejemplo, no es lo mismo la flexibilidad del cuero de llama que del cuero de vaca. El cuero de llama puede ser mucho más delgado y mucho más flexible y además más Ay, resistente. dicen que feo. En cambio, esos son los estudios que se hacen en ese instituto. Y el cuero de vaca es un poco más grueso y más graso y por lo tanto no puede servir para algunos productos. ¿Ya? Entonces, esos son los resultados de ese instituto en su departamento de física. Y la parte de química hace referencia al uso de taninos. O sea, ¿con qué tanino hago que un cuero de origen animal pueda volverse un cuero para uso industrial? Entonces, analizan taninos, tintes, de tal forma de que no sean contaminantes.
Así que ese Instituto del Cuero es bastante interesante, dado que permite, ¿no?, hacer investigaciones para el cuero, para que dejen de contaminar, como lo han hecho por muchos años ahí cerca al río Rocha y cerca del aeropuerto. Así que este sí Por lo menos existe. algo bueno tenían que ser, Liz. Así es, este existe y bueno, y particularmente mi institución fue la que logró que se pueda implementar esto en Cochabamba. Lo mismo la católica. Dicen qué triste porque matan a las vaquitas. Y ahí no te cuento, otro día que no estemos en clase te cuento cómo sucede después todo el Uy, proceso. no, Liz. Ay, chicos. Bueno, por lo menos a mí me ha traumado con eso de que las vaquitas están embarazadas todo el año Ah, sí, y que con su estomía. Ay, no. lastimosamente es cierto. Ay, 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 a mí también me traumó esa etapa de conocer ese tipo de cosas. Pero algún día teníamos que conocer a Abigail, algún día. Ok, entonces miren, lo que quiero con esto que entiendan es que hace muchos años atrás ya teníamos escenarios de análisis de desarrollo económico local dentro de nuestro país. Y quizás hoy terminamos con una nueva presentación que se las muestro en breve y es una elaborada por la CAINCO, que es súper pesada la presentación. Mm, y espero no se cuelgue. Esperen un segundito, chicos, ahorita les comparto. El día lunes les voy a presentar la parte de la metodología de escenarios de desarrollo económico local, que es la parte normativa, sobre todo, según la cual se supone deberíamos actuar. Y como es una parte normativa, implicaría más o menos como decirles a ustedes, chicos, cuando ustedes apliquen un proyecto de desarrollo económico local, deben tomar en cuenta esos elementos. ¿Ya? De eso se trata. A ver, les comparto ahora sí mi presentación, a ver si la ven. Bueno, ya la ven, espero que la estén viendo bien. Esta es bien pesada esa presentación, pero porque tienen demasiados videos, imágenes y demás. Es de la CAINCO y se basa también en desarrollo económico local. ¿Lo ven, chicos? Sí, Lice, Sí, ya se ve. vemos. Sí, Listo. Liz. Gracias, chicos. Bien, ya se dan cuenta de qué les voy a hablar. De turismo. Y ahí están las misiones de Chiquitos, está el Pantanal, está la parte andina. Ahí arribita están los globos aerostáticos que se han aplicado en Uyuni, que fue una iniciativa interesante en los años 2000, pero que luego no logró nada. Bien, esta es otra vez una parte del proyecto Visión País. Lo que les comenté hace rato en la presentación anterior era el resumen del proyecto Visión País. Y ese es uno de los componentes de ese proyecto. Y bueno, ahí estamos identificando. ¿Por qué es importante hablar del turismo, ¿no? La pregunta básica. Y la respuesta es porque en Bolivia el turismo es marginal. Es muy poquito el turismo. Se dice que gran parte del turismo que llega a La Paz solamente es el rebalse del turismo peruano. O sea, significa que mucha gente va al Cusco a conocer el Cusco como parte de su viaje turístico y dicen que quizás es buena idea ir a La Paz. O sea, no nos planifican como un destino específico, sino que simplemente dicen, ¿por qué no ir a La Paz si estamos cerquita? Y del Perú se pasan, por lo tanto, a La Paz. Y eso es algo que se quiere cambiar. O sea, lo ideal sería que la gente diga, quiero ir a La Paz a conocer La Paz. Y que no diga, estando cerquita, vamos de una vez. La segunda cosa es, el turismo en Cochabamba es sumamente reducido. Por Cochabamba, me refiero a la ciudad sobre todo, el turismo llega de una manera tan pequeña, es tan minúsculo el turismo en Cochabamba, que es raro tener una oficina de turismo. Y es más, gran parte del turismo que pasa por Cochabamba lo hace solo porque desde Cochabamba se llega por carretera a Toro Toro. A pesar de que Toro Toro está en Potosí, la carretera es de Cochabamba. Entonces, gran parte del turismo cochabambino solo llega a esta zona porque es un punto de paso obligatorio para llegar a Toro Toro. ¿Alguno de ustedes conoce Toro Toro, chicos?
Sí, yo fui recién cuando fui en febrero. Ah, qué bien. Yo fui ¿Alguien hace más? 4 años, pero también Ah, debe bien. haber cambiado. No, no ha cambiado mucho. No creo que haya cambiado nada en realidad. A los que no Creo que ahora fueron. hay un museo de dinosaurios, dice. Cuando yo fui no había todavía. Ah, ya. Bueno, yo fui hace un par de años y sí, sí había el museo. Tienes razón. Eso seguramente cambió. Pero las cuevas y demás, todo lo que implica el vergel y los atractivos naturales, básicamente no han cambiado. Entonces, la gente que va de turismo a Toro Toro lo hace y porque pasa por Cochabamba y lo asumimos como si fuéramos un centro turístico. Y los que van a Santa Cruz no van necesariamente a la ciudad, no hay mucho turismo en la ciudad, sino que se dirigen sobre todo a otros lugares. Y ese es un gran problema. El poco turismo que tiene Bolivia es sobre todo un turismo de rebalse. ¿De dónde? De Brasil, de Argentina, de Chile y también del Perú. Mucha gente que llega a Chile o llega al Salar de Uyuni, en realidad, dice, llego al Salar de Uyuni, visito el Salar de Uyuni y luego me voy de Bolivia. O sea, no entran a los otros departamentos. El turismo está realmente muy mal manejado en nuestro país. Y este es un argumento igual de hace 15 años atrás. ¿Cómo se aplica el tema de desarrollo económico local? Y nos dicen básicamente que se debe a varios principios que tenemos que ir aplicando. Eso se los voy a subir a la plataforma, chicos, para que lo lean con calma. Aquí aparece, ¿no? El capital humano es la única inversión que puede generar rendimientos ilimitados para un crecimiento exponencial. Premio Nobel Gary Becker. O sea, realmente están muy inspirados los que hicieron este proyecto. Iniciativa número 1. Y ojalá algún día, chicos, lo conozcan. Y si ya lo conocen, realmente les felicito. Porque uno de los puntos más importantes para conocer en términos turísticos y que se debe a una estrategia de desarrollo económico local es justamente las misiones jesuíticas de chiquitos. Ahí vamos a ir de viaje de promo, dicen. ¿De promo de la U o de colegio? Sí, no, Queremos ir. de la U es el plan. Ah, Así que genial. les estoy avisando a todos. Vamos a ir de viaje de promo Es a nuestros lindísimo, amigos. chiquitos. Es lindísimo, chicos. Si realmente logran ir, les va a encantar todo lo que hay. ¿Y se Ahora, puede ¿cómo? llegar fácil desde Santa Cruz? Sí, sí, yo llegué en mi autito. Y conocen mi autito chiquito. He llegado Y manejando en flota. sin problema. O mejor todavía. Hay muchas flotas todos los días. Está súper. Sí, Va a estar bueno entonces. no van a tener Depende problemas. del coronavirus, pero Ah, otra voz. Tienes razón. Esperemos que ya no haya. No va a haber amigos. Bueno, esa de las misiones, chicos, es esto, ¿no? Es toda esta idea de los santos. Le llaman así los santos porque son, por ejemplo, está San Javier, Concepción, San Ignacio, Santa Ana, San Miguel, San Rafael y San José de Chiquitos. Y por aquí, claro, Roboré. En ese tipo de escenarios vemos nosotros que hay un montón de iglesias de estilo barroco que han sido pues mantenidas de una forma excepcional. Y la gente lo que hace es, al llegar a estos lugares, puede disfrutar de esto, ¿no? De conciertos realizados por los lugareños. Y no solamente con artefactos del lugar, como una quena, sino inclusive con elementos un poco más sofisticados, como un violín. Y es que los lugareños dominan esas artes que han sido heredadas desde bueno, no sé si llamarle conquista, pero desde las misiones jesuíticas sobre todo. sí es el barroco chiquitano. Sí, es el barroco chiquitano, correcto. La idea fundamental era, ¿no?, poner esto, pero como un destino para que la gente quiera realmente conocer. Y la pregunta es, ¿y qué es lo que han hecho para que eso sea realmente alcanzable? Aquí está algo de las fotos y nos dicen más o menos cómo es que la historia dice que llegaron a estas zonas de las misiones jesuíticas. Según se indica, habrían entrado por el Paraguay, ¿no? Por Argentina primero, luego por el Paraguay, y después del Paraguay entraron por Bolivia, hicieron aquí sus aportes en Bolivia y luego se salieron hacia el Brasil. Y esa habría sido básicamente
la ruta por la cual esas misiones fueron, ¿no? Básicamente posicionándose en la zona, creando iglesias, apoyando a la población local. Ah, tengo que borrar esto. Ah, qué bien, les dije que es una presentación bastante pesada. Ahí aparece supuestamente un video. Ahí está el video, pero me voy a pasar. Ahí está. Y la estrategia que se genera está siempre enfocada en chiquitos. Y ahí está un mapa de las iglesias que ustedes podrían conocer. De hecho, la estrategia turística dice, podemos empezar siempre aquí, ¿no? Sobre todo en Santa Cruz de la Sierra, donde hay un montón de hoteles de primera gama y además los turistas pueden estar muy bien atendidos. Y si van con los viajes respectivos, las carreteras están asfaltadas, o sea, ni siquiera necesitamos un vehículo todoterreno para ir por esos lugares. En buses podemos llegar. Y la estrategia indicaba que en 3 días podía un grupo de personas visitar todo lo que significa las misiones jesuíticas. Y además, dado que están cerca a Roboré, pueden conocer esto, que es Chochís. Chochís el año pasado fue muy, muy conocido por parte del mundo entero, porque es la zona donde se quemó con este incendio que hubo en agosto y septiembre, que todos nosotros lo recordamos con mucha pena, efectivamente. Y quizás han visto este cerro específicamente, ¿no? Que es un cerro bastante interesante y que toda esta parte verde ha sido quemada con ese gran incendio que tuvimos el año pasado en nuestro país. Afortunadamente, esta zona ya ha sido, ¿no? Ya se ha curado a sí mismo y todos los árboles que se quemaron otra vez han vuelto a florecer. Pero inclusive eso pueden conocer, chicos, si es que se animan realmente a visitar el circuito turístico de las misiones jesuíticas de chiquitos. Ahora, ¿cómo funciona? Ahí está, miren. Esto es parte del trabajo de desarrollo económico local. Buscar la asociatividad de todas las partes. No solamente el municipio o la autoridad estatal, también las organizaciones de vecinos, también las instituciones, por ejemplo, educativas, de salud, religiosas y otras más, y entre todas ellas llegar a acuerdos. Se ha generado en ese entonces un comité denominado Comité de Producto Turístico, donde las personas se reunían en varias instancias y en varios lugares y en varios niveles también para tomar decisiones. Ahí está un listado de las instituciones que han formado parte de este programa de desarrollo económico local. Aparece la parte pública, el Viceministerio de Turismo, la prefectura, antes se llamaba prefectura, chicos, lo que ahora es gobernación, la prefectura de Santa Cruz, la Cámara Hotelera, está también la Mancomunidad de Municipios, está la cooperación suiza, la cooperación holandesa, está, ¿qué más? Bueno, ferroviarios, o sea, la empresa ferroviaria que está justamente situada en esa zona, el LAB, ¿no? Que se suponía tenía que ser uno de los promotores del turismo. Y por lo tanto, miren, hay por lo menos 23 y más instituciones que se han organizado para promover un destino turístico, ¿no? Y aprovechar las capacidades de ese destino turístico. Parte de la metodología de trabajo es firmar las actas de acuerdo de voluntades, donde todas esas instituciones, ahí tienen sus nombres propios y sus firmas respectivas, dicen básicamente que se están comprometiendo a apoyar el escenario, ¿no? Esta CMB, Canutur y demás, se están comprometiendo a apoyar el escenario del producto turístico llamado Chiquitos. ¿Cómo lo harían? ¿No? Hay un montón de evidencias de cómo se ha hecho. Y los actores locales, ¿no? Lo importante dentro del desarrollo económico local. Están los alcaldes, las comunidades, los productores, que en este caso son los artesanos, los propios vecinos, ¿no? Que son la gente de a pie que está ahí identificada en la zona, y los educadores junto con sus juntas escolares. Los alcaldes también, dado que entienden que todo el circuito de las misiones jesuíticas involucra muchos municipios.
y por lo tanto había varios alcaldes. Por ejemplo, alcaldes de dónde? Alcaldes y presidentes concejales de San Ignacio, de San José, del Pailón, el Pailón que actualmente tiene un montón de problemas de coronavirus, San Rafael, San Javier, de Roboré, etc. O sea, realmente los acuerdos se han dado a niveles muy grandes, ¿no? Entre varios municipios. Por eso les decía hace rato, el desarrollo económico local no solamente es un escenario territorial, sino que puede abarcar muchas zonas. Y claro, los acuerdos de voluntades. Aquí están las evidencias de todo el trabajo social que se ha hecho, ¿no? Sobre todo, empezar a socializar todo lo que se supone tenía que ser el proyecto y que efectivamente se ha desarrollado, ha funcionado. Claro que no con el impacto que uno hubiera deseado. Los compromisos entre los diversos municipios para poder apoyar la iniciativa y también otra vez otros compromisos entre Roboré y Santiago de Chiquitos. Y claro, todos los actores aquí identificados. Además están aquí inclusive, miren, las Fuerzas Armadas. Eso es desarrollo económico local. Los compromisos firmados, más evidencias. Aquí está algo de lo que es la cultura local, ¿no? De cómo es que se disfrazan ellos, porque son sus trajes típicos, de los mojeños, de los, etcétera, los propios del lugar. Más acuerdos de voluntades de cómo se debería realizar un programa o un proyecto de desarrollo económico local. Y luego los acuerdos de voluntades, ¿no? Compromisos y ya. ¿Cómo debía desarrollarse? Esto ya es una idea del proyecto. A partir de componentes como la estrategia, lo que se espera mover a nivel de dinero, cómo vamos a conseguir dinero. Sobre todo la CAINCO fue un escenario fundamental para conseguir dinero para ese tipo de iniciativas. El gobierno nacional obviamente también participó bastante con eso. Los compromisos de cuánto podía ser básicamente el aporte de dinero, miren, la cantidad de dinero que la prefectura tenía que poner, las alcaldías, la cantidad de dinero que tenían que poner. O sea, realmente era un acuerdo donde los de la sociedad civil y las instituciones vivas pronunciaban algo y el Estado lo apoyaba con financiamiento. Compromiso a nivel de diversas instituciones y además el esquema de cómo iba a funcionar. Yendo un poco a la parte operativa, ahí está inclusive los resultados que se tenían que ir cumpliendo y que además muchos de esos obviamente se han cumplido, que son, bueno, básicamente cosas como esas, ¿no? Se está elaborando los proyectos de oficinas de información turística, está en funcionamiento las páginas web para promocionar chiquitos, ¿no? Son un montón de resultados que se han ido aplicando sobre ese tipo de escenarios. Y además participación en las ferias. ¿Cómo hago que participemos, digamos, en la FEICOBOL o digamos en la FEXPO Cruz para promocionar el destino turístico de chiquitos? Y ahí está su página. Yo sé que ustedes ya no han visto ese tipo de páginas así de antiguitas. Ustedes ya han conocido las nuevas páginas más modernas. Pero en mis épocas, chicos, las páginas web eran más o menos así. Se fijan, aquí estaba todo hecho, por ejemplo, en un inicio con Windows XP o un Windows antiguo. Nuestra barra de navegador era así de horrible, fea, pero funcionaba. Y las páginas web eran chiquitas, no sé por qué, pero eran chiquitas. No cubrían toda la página. Así parecía una presentación PowerPoint chiquitita. Y notarán que no hay mucha interacción. Algunas ideas por acá, de algunos puntos que podemos tomar en cuenta, buscar algo y la información. ¿Y qué tenía esta página web? Más o menos esto, información sobre hoteles, transporte, operadores turísticos, o sea, cosas que a nivel privado parecen ser obvias, pero que quizás los del lugar no las veían como si realmente fuera algo obvio. Enlaces que tenían que, claro, venir siempre en inglés, español, o sea, realmente chicos, cosas obvias para nosotros. Pero ojo, pónganse hace 15 años atrás. Hace 15 años no era tan obvio todo esto. Es más, esto era una gran innovación. Tener una página web el año 2005 era pues estar en la cima del avance de las TICs. Paquetes personalizados, hacer reservas en línea, algo impensado en los años 2000, a inicios del presente siglo, porque Bolivia no tenía la tecnología para hacer todo eso, pero poco a poco se fue dando. Igual, ahora es muy fácil aplicar este tipo de cosas, ¿no? Los pagos por internet, pero en serio, chicos, hace 15 años atrás no era tan sencillo como parece.
el presupuesto que se identificaba para ese proyecto y luego el afiche. Y aquí aparecía, claro, un video, y salía el video. Que no lo tengo, lastimosamente, nunca me lo pasaron, pero es un video sobre la propaganda de Chiquitos. Algunos flyers para poderlos así presentar en varios lugares con la respectiva página, ¿no? El diseño Chiquitos. Y ahí está, ¿no? La presentación esta. La próxima semana les voy a hablar sobre la ruta de vinos y cinganes de altura de Tarija. Es lo que viene después. Pero hasta aquí quedamos por lo menos hoy. ¿Algún comentario, chicos? Sí, ya. Dime. Ay, o sea, a mí me parece súper interesante toda esta idea, digamos, de el desarrollo económico local. Y la verdad es que viendo ahora todas las diapositivas, la verdad es que yo dije, pucha, ¿cuándo lo hemos aplicado en Bolivia? Sí lo hemos aplicado y al parecer sí. Pero creo que también, o sea, me pareció bien interesante, al menos del documento, digamos, sobre el que teníamos que hacer el ensayo y todo eso. Ujú, Una parte que me ha llamado, perdón, mucho la atención era donde se hablaba acerca de que se tiene que repensar la identidad regional y sí. cómo, digamos, se supone que normalmente se piensa como algo que está adherido a las características del pasado o al territorio, a la historia y esas cosas, y cómo se debería cambiar más bien a o el potencial que se tiene, digamos, como personas, porque dentro de eso se ve como una visión más de, no sé, o sea, como que de lo que puedes hacer con las personas y no lo que fueron ellos, digamos. Creo que es bien importante, en especial, digamos, aquí en Bolivia, que podemos ver todo muy bonito, han hecho proyectos, pero siempre ha habido una clase marginada, digamos. Entonces, como Ujú, que creo que a pesar de que digan incluyamos a la población, que integración, que todo eso, al menos, digamos, no sé, estos proyectos que hemos visto, no eran completamente integradores, digamos, y se ven muy bonitos de así, que mejoremos Bolivia, pero no eran realmente un proceso que incluya a toda la población. Y creo que eso, digamos, es importante, o al menos eso a mí se me ha quedado harto, digamos, la necesidad de que se tiene que integrar a las personas dentro de este proceso. Entonces, tal vez por eso no se me quedó tanto, no había pensado en que Bolivia podría haberlo aplicado, porque no ha sido como una aplicación tan de todos los bolivianos, sino ha sido más como de los sectores que se beneficiaban de eso, ¿no? Porque eran como los empresarios privados y de ciertos sectores, pero no eran todos. ujú, Entonces, eso, digamos, a mí se me ha quedado harto y creo que es bien importante en todo caso como que de aquí a más allá, porque se quiera o no, se tiene una herencia bien racista, digamos, y clasista en la mayoría de los países de América Latina y harto en Bolivia todavía. Y creo así. que esa idea de cambiar la identidad regional apoya mucho esta idea de ser más tolerante entre todos, porque si ves solo la historia de ellos han sido los que han hecho esto, o ellos eran los colonizadores, o ellos eran los campesinos, o eran los que sea, digamos, te da esa sensación separatista, pero cuando lo ves como plantea el documento de lo que se puede construir y lo que se puede generar, te da la sensación de yo puedo construirlo con estas personas también, y creo que se abre harto a lo que es la tolerancia y la integración. Entonces eso me gustó harto, digamos, del documento, y eso que es bastante antiguo, digamos, entre comillas, porque es del 2004, pero creo que es algo que recién se está aplicando bien, digamos, o aplicando de una manera más amplia, como se supone que se debería haber aplicado. Pero bueno, eso. Ujú. Ok, genial. No, realmente lo que tú comentas es bastante interesante y estoy seguro que vas a poder apreciar desde ese punto de vista estos otros ejemplos que les voy a mostrar, porque bueno, hemos visto por ahora un solo caso. Este es el que me interesa que lo veamos con calma, la Atlántida de los Andes. Y de una forma más rápida, lo que es el Beni y lo que significa sobre todo las tribus que viven en el Beni y cómo es que con ellos se han podido hacer también proyectos de desarrollo económico local. Obviamente, lo que les estaba por mostrar, la parte de Tarija y la ruta del vino, donde no se nota mucho la participación, por ejemplo, de las empresas, sino aquí sí se ve bastante la organización social, ¿no? Sobre todo a partir de OTBs y otro tipo de organismos que promueven sus propias iniciativas de desarrollo económico local. Les va a gustar también quizás el Potosí indígena, que miren, de ese nombre ya es algo llamativo. Ya no estamos hablando necesariamente de un Potosí colonial, ¿no? Con herencia colonial, no. Hablemos del otro lado de la moneda, del Potosí indígena. Y vamos a cerrar todo esto hablando sobre lo que era el Chapare en los años 2000. Esas visiones que se tenían sobre el Chapare, de la parte de turismo sobre todo,
y también algo de la parte pecuaria, ¿no? Cómo es que Chapare pudo haber sido un escenario diferente si es que lo que ellos planteaban, no sé, quizás se pudo haber aplicado. Y me refiero a lo que ellos planteaban era sobre todo aprovechar lo que se tenía en ese entonces, ¿no? La infraestructura instalada sobre muchos sectores que quizás también son conocidos por nosotros, como los lugares tan básicos como Villatunari, sobre todo, donde la gente que vive ahí está muy interesada en también seguir progresando. Y claro, ahí las visiones más de tipo local no eran tan radicales como las actuales, ¿no? Y lo que les voy a presentar más adelante con esos últimos puntos, que son bastante más cortitos, la verdad, seguramente va a permitirles identificar que la gente también es la interesada en promover el desarrollo económico local, más allá de las propias instituciones que se puedan beneficiar económicamente del tema, ¿no? Así que eso. Ok, chicos. A ver, ¿algún comentario más? Estamos a un par de minutitos de dejarlos ir. Bueno, los dejo ir entonces, chicos. Que tengan buen fin de semana. Nos encontramos el lunes, jóvenes. Gracias, Gracias, Lisa. igualmente. Igual. Igualmente, hasta el lunes. Gracias, chicos. Gracias.